quería compartir algunos puntos de vista y algo de información que quizás pueden ser útiles para no caer en el simplismo a la hora de explicar la situación y de entender la situación que se está dando en la frontera y en el territorio ocupado por España llamado Ceuta, ¿no? Bueno, lo primero creo que advierto para poder entender cualquier conflicto geopolítico y más en estos momentos, no se puede recurrir a las herramientas que recurre, por ejemplo, la extrema derecha, que son bastante simples. Muchas veces por eso funciona, por la simpleza que tienen y porque tienen una capacidad de difusión no muy rápida, porque no requieren del tiempo y de la explicación y de la pedagogía política que, por ejemplo, muchas veces desde las perspectivas más de izquierdas tenemos que hacer para entender ciertos contextos, ¿no? Entonces, lo primero, me parece increíble leer a gente de la política progresista española, del mundo de la cultura española, cayendo en simplezas como decir que hay una invasión por parte de las personas migrantes que han cruzado la frontera el día de ayer, ¿no? Lo primero también entender, como digo, que los contextos geopolíticos hay que verlos con perspectiva histórica también, ¿no? Hay muchos poderes, hay muchas situaciones que se baten en esos contextos. No podemos entender, por ejemplo, la ocupación colonial de Palestina por parte del ejército israelí, ¿no? Sin entender el rol de Inglaterra, el rol de Alemania, el rol de la Unión Europea, el rol de Estados Unidos. Entonces, lo mismo propongo que para entender el contexto de Ceuta hay que entender la disputa de distintos poderes que se dan en ese terreno y también el interés de distintos poderes. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que en una simpleza está narrando España, y ya lo vimos con el Mundial en relación a Argentina, como una especie de gobierno revolucionario sacrificado que está viviendo esta invasión de migrantes por haberse atrevido a oponerse, entre muchas comillas, a Palestina. Primero hay que recordar y hay que tener también una perspectiva histórica de cómo la socialdemocracia ha operado, y sabemos que opera para desactivar perspectivas más radicales, por ejemplo, en relación a Palestina, ¿no? Como lo viene haciendo el gobierno español, con declaraciones, ¿no?, de simpatía, de apoyo a Palestina, que lógicamente van a molestar a Trump y lógicamente van a molestar a Netanyahu. Pero si España tuviese una postura de realmente apoyar a Palestina en su liberación, ¿saben qué haría? Haría lo que hace Irán. ¿Y saben qué le pasaría a España? Sería bombardeado como viene siendo bombardeado Irán. Si nosotros vamos a tomar posición de apoyar a algún país en relación al apoyo a Palestina, pues apoyemos Irán, apoyemos a Yemen, apoyemos esos países que llevan ya varios años viviendo las consecuencias de apoyar realmente la liberación del territorio palestino. Permítanme recordarles que la socialdemocracia opera constantemente así. Dan unas declaraciones que parecen de apoyo a Palestina, ¿no? Cuando, por un lado, España es parte de la Unión Europea, que como Unión Europea, con Alemania en la cabeza, viene actuando y apoyando a la ocupación israelí de forma activa. Por otro lado, cortaría todos los acuerdos comerciales y todos los acuerdos políticos con Israel. Y si no lo hace, es porque precisamente España utiliza esas declaraciones para desactivar la posibilidad de una postura más radical por parte de aquellas personas de izquierda que en el territorio español efectivamente vienen organizándose en solidaridad con Palestina. Sabemos también que hay mucha gente en el contexto español, sabemos que ha habido infiltración policial en organizaciones pro-palestinas. Sabemos que hay gente del contexto español que ha sido procesada judicialmente, que hay una persona detenida con una orden de arresto que viene de Estados Unidos y que el Estado español está apoyando, ¿no? Entonces, para poder entender cuál es el rol geopolítico de España, hay que sincerarse, ¿no? Por otro lado, la situación de la muerte de por lo menos 20 personas, que se dice que son 60, pero hasta el momento están confirmadas 20, no me extrañaría después de 13 años de vivir en España y conocer muy bien cómo opera el racismo institucional y el sistema de control migratorio, que sean efectivamente 60 personas o más. Va a ser muy difícil que lo sepamos, porque desde el año 1986, noviembre de 1986, un año después de la imposición de la ley de extranjería por parte de España para entrar al espacio Schengen, como un requisito para entrar, son las primeras muertes en la frontera
con Marruecos, ¿no? Desde entonces estamos hablando de por lo menos, porque no hay un conteo, y a eso iba, no hay una cifra exacta, porque el Estado español y la Unión Europea incluso entierran a personas, a cuerpos, no personas, a cuerpos que rescatan o que recogen o que llegan a las costas, ya después de haber muerto en un intento de cruce de frontera, sin ser identificados, ¿no? Porque ni siquiera hay una plataforma, una entidad, una organización del Estado español o de la Unión Europea que se dedique a recopilar los datos de esos cuerpos que se encuentran sin vida en las zonas de frontera, ni menos aún una cifra. Y estamos hablando por ejemplo, cifras como logran recopilar Caminando Fronteras, la organización. Un aproximado podríamos llegar a pensar de 60.000 muertos y desaparecidos desde el año 1986, tras la imposición de la ley de extranjería. Entonces, esta situación que hemos visto no es la primera vez que muere gente en esa zona de frontera, ¿no? Esta es la forma de accionar del Estado español con gobiernos del PSOE, dicho sea de paso, el gobierno responsable de la imposición de la ley de extranjería en 1985, ¿no? O con el PP. Y esto, y acá es muy importante para no caer en esa victimización de la pobre España que está viviendo una invasión, esto es lo mismo que hacen por ejemplo, la frontera marítima en Canarias, donde es migración que proviene no de Marruecos, sino que proviene de Senegal, ¿no? Y esto es lo mismo que hace Italia en Lampedusa, y es lo mismo que hace Grecia en el río Ebros, ¿no? La muerte y el asesinato de personas migrantes es la política de los Estados miembros de la Unión Europea. Y España está actuando así porque está actuando así hace más de 30 años y es parte del acuerdo que tienen en la Unión Europea. Matar migrantes en las fronteras, no para protegerlas, sino para que aquellos que entren, ¿no?, estén dispuestos, tras el trauma que supone cruzar una frontera en esas condiciones, y mediante todo el aparato de la ley de extranjería, se crean las condiciones para una situación de sometimiento y de explotación que tanto el Estado español como el empresariado y las élites españolas y europeas vienen aprovechando desde hace 30 años, ¿no? Porque hay que entender que es central la explotación de la mano de obra migrante, que es la subclase trabajadora sin siquiera derechos, en todo este aparato de racismo institucional. Por otro lado, efectivamente, Marruecos, por sus acuerdos con Estados Unidos y con Israel, puede estar utilizando, y lo ha hecho en otros momentos, y otros gobiernos también lo han hecho, que tengan frontera con Europa, ¿no? Puede estar utilizando como método de presión, no el incentivar a la gente y dejar que la gente pase, etcétera, y todo esto así como si ellos tuviesen soberanía por sobre su frontera. Por favor, hay que recordar que Marruecos, como otros países que tienen frontera con la Unión Europea, tienen acuerdos con España, con la Unión Europea, para el proceso de externalización de fronteras. Es decir, España lleva años llevando acuerdos políticos y económicos, porque hay dinero de por medio, ¿no?, en donde le da ciertas competencias. ¿Para qué? Porque obviamente dentro del sistema institucional marroquí, ¿no?, precisamente por ser un país del sur global, es más fácil para ellos ejercer violencia y asesinar migrantes a que lo haga España y la Unión Europea. Entonces ellos básicamente pagan para externalizar las fronteras, para que toda o mucha de la violencia, porque obviamente la policía española, el ejército español, todas las instituciones españolas también ejercen violencia, ¿no? Pero ese proceso de externalización de fronteras también terceriza el ejercicio de la violencia contra la población migrante, que se viene llevando a cabo por lo menos hace 10 años mediante muchos acuerdos políticos y económicos por parte de España con países como Marruecos, con países como Mali. Italia también tiene acuerdos con Libia, etcétera, para darles, ¿no?, esas competencias en relación al control fronterizo, en donde ahora Marruecos está intentando tener otras ventajas políticas, dejando pasar a la gente. Pero hay que entender ahí
que no es la pobre España que vive las consecuencias de la presión por su posición en Palestina. Me parece realmente grave y preocupante que se simplifique así una situación más compleja y sobre todo que se le dé impunidad a España, que viene asesinando migrantes en las zonas de frontera desde hace 30 años y que viene haciendo eso como parte de sus acuerdos con la Unión Europea, que tienen también que ver con Estados Unidos. Por favor, es que me parece increíble cómo se puede haber construido ese imaginario sobre España, ¿no? Hay que entender que España, con los gobiernos del PSOE que ha venido teniendo, al ser parte de la Unión Europea y con todos los acuerdos que tienen, necesita del imperialismo norteamericano. Y Norteamérica necesita del rol que viene jugando España y la Unión Europea. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo creen que Repsol ha llegado a tener los acuerdos comerciales coercitivos, ¿no? Y en una situación de coerción del gobierno venezolano ahora, gracias al bombardeo de Donald Trump ahí? ¿Cómo creen que Indra, la empresa española, cuando tuvo unos contratos millonarios, por ejemplo, en relación a Irak, era gracias a la invasión militar, ¿no? Que España no esté en la delantera del imperialismo no quiere decir que España tenga acuerdos políticos y comerciales muy profundos, mucho más profundos, yo creo, de los que tiene Marruecos posiblemente con Estados Unidos, muy profundos, en donde Europa y Estados Unidos se necesitan el uno al otro para continuar en la economía colonial de saqueo. Como digo, Estados Unidos está a la delantera, tiene la delantera imperialista militar de ocupación, pero la Unión Europea viene detrás de una forma activa porque tiene intereses económicos y políticos muy profundos, ¿no? Entonces, ahí, por favor, no puede ser que la maquinaria de propaganda que está utilizando el PSOE para darle impunidad a sus acciones y a su verdadero rol esté colando así en contextos que se dicen de izquierda, que se dicen antiimperialistas y demás, ¿no? Por otro lado, creo que es muy importante cuando escucho hablar de invasión y del uso como una herramienta de guerra híbrida por parte de Marruecos, de mandar a la población a cruzar, ¿no? Que lógicamente es un acto de crueldad total porque son absolutamente conscientes que van a morir o los van a matar, que los van a deportar, que los van a maltratar y demás, y lógicamente hay un uso por parte de eso, pero la magnitud de los términos de guerra híbrida y demás, pero ¿qué creen que es España? Un país empobrecido del sur global. España es uno de los países que tiene un aparato institucional, policial y militar que lógicamente se puede defender de esa población migrante que está llegando, ¿ya? Pero se usa ese término de la invasión y es imaginario para que termine pasando ¿qué? Que la gente salga a las calles a querer hacer pogromos y atacar, violentar a personas migrantes, hoy marroquíes, pero eso ya se constituye como una práctica normal y mañana van a ser de otra nacionalidad, ¿no? Y ahí también hay que entender que esta narrativa de la invasión, si bien dentro de los acuerdos de la OTAN en relación a España no incluyen Ceuta y Melilla, que ahora voy a explicar también en relación a la condición colonial de esos territorios, si bien no incluyen Ceuta y Melilla, ¿no? Hay que recordar que cuando se hizo la cumbre de Madrid de la OTAN, donde estaba Pedro Sánchez, ¿no? Se declaró a la población, el uso de la población migrante como una herramienta, ¿no? Que puede ser, digamos, lanzada y empujada para generar una desestabilización de un otro país de la OTAN, ¿no? Entonces, cuando entramos en ese discurso, normalizamos el que la OTAN y los países de la OTAN consideren a las personas migrantes, ¿ya? No a los estados, sino a las personas migrantes como un enemigo militar, ¿no? Entonces ahí estamos normalizando esa retórica. Que Marruecos utilice eso como método de presión, ¿no? Y facilite el cruce de fronteras como método de presión, eso es una realidad. Pero darle la característica de invasión, de guerra híbrida y utilizar esos términos que
Oh sorpresa, hace pocos años la OTAN establece en la cumbre que se realiza en Madrid. ¿Para qué? Para poder militarizar más las fronteras, pero también para poder criminalizar y justificar más la violencia contra la población migrante, que es el proletariado del sur global, forzado a migrar bajo distintos métodos. De Venezuela con sanciones, bloqueo y el quiebre de la economía intencionado por parte de Europa. Ojo, España muy activa en todo ese proceso, ¿no? Y con el rol de Estados Unidos ahí. En Perú, población migrante mediante neoliberalismo extremo a través de la Constitución del 93 de Fujimori, que fuerza al proletariado peruano a tener que migrar. En los distintos contextos del sur global hay distintas situaciones producidas por el imperialismo y el colonialismo para forzar a la población a migrar. ¿Para qué? Para que haya un proletariado absolutamente explotable en el contexto del norte global, además del negocio del control fronterizo. Por favor, no saben la cantidad de empresas privadas, incluidas Indra, Proitexa, Airbus y demás empresas que tienen un alto ingreso económico producto de el desarrollo de tecnología para el control fronterizo en la Unión Europea, ¿no? Entonces, creo que es imprescindible poder analizar las cosas en su complejidad. Al único que va a beneficiar el discurso de la invasión, la victimización de España y demás es a la extrema derecha, ¿no? Porque lo que hace es que normalice el racismo, que hay que recordar que la ideología racista y la población migrante son la punta de lanza de la extrema derecha. Donald Trump ha ganado las elecciones en Estados Unidos teniendo eso como el primer punto de su lista. Recordemos que, por ejemplo, en varias de las giras que ha hecho Steve Bannon con los grupos de extrema derecha en Europa, de hecho hay un documental que incluso uno lo puede escuchar y ver claramente cómo Steve Bannon aconsejaba a las extremas derechas detener a la población migrante y el refuerzo del racismo ideológico como primer punto dentro de la agenda y dentro de la retórica, ¿no? Entonces, caer en este tipo de retóricas, en esta simpleza a la hora de analizar las zonas de frontera, es un error porque refuerza el marco ideológico de la extrema derecha y aparte le da impunidad a la socialdemocracia funcional a la supremacía blanca, funcional al capitalismo, que viene siendo parte no solamente de la maquinaria del sistema de control migratorio, también de la ocupación del ejército israelí del territorio palestino y también de toda la maquinaria imperialista de Estados Unidos, porque recuerden que España, antes de ser socio de Palestina, es socio de Estados Unidos y es parte de la Unión Europea. Y un último elemento que me parece muy importante tener en cuenta. No podemos negar la condición de ocupación colonial que tienen los territorios de Ceuta y de Melilla, territorios que pertenecen al continente africano, por parte de España, que viene controlando con una política colonial esos territorios, así como controla también, por ejemplo, la isla de Canarias, que también está dentro del continente africano, porque Estados Unidos e Israel coyunturalmente en este momento necesitan capitalizar la narrativa de que, y que es una realidad, que eso es una ocupación colonial por parte de España. No podemos, para defender a Palestina, negar la realidad colonial de que el reino y el Estado español viene ocupando Ceuta, Melilla, Canarias, como una estrategia de control geográfico de esas zonas y de control político de esas zonas, ¿no? Entonces hay que entender que el imperialismo y la continuidad colonial operan en el sur global de manera más compleja y que no es una operación blanco-negro, ¿no? Sabemos que los distintos territorios que han vivido violencia colonial en el sur global a lo largo de la historia han sido también de parte o digamos territorios que han sido el lugar de las disputas entre los países europeos, entre Estados Unidos y otros países y demás. Ninguna declaración política por parte de los países miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN, ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de la ocupación colonial llamada Israel,
significa la libertad para ningún país del sur global. Es simplemente unas disputas geoestratégicas para finalmente resguardar sus intereses capitalistas, coloniales e imperialistas.